Malvinas, no te olvido. Historia, Naturaleza, geografía, geopolítica, actualidad, usurpación, historia viva, contada por sus héroes, testimonio, familiares, amigos. Un solo objetivo, con el fin Educar, concientizar, malvinizar. No se puede terminar una historia Cuando hay tantas para contar. Malvinas, no te olvido. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Malvinas, no te olvido, el programa de la Comisión Combatientes de Malvinas de la Asociación del Personal Legislativo APL. Buenas tardes a todos. Aquí en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Conducción, Mariano Castro, Andrea Díaz, que está de vacaciones, esperemos que le esté pasando lindo, Jorge Toledo Chiqui, columnista Patricia Cardo y producción Ricardo Daer, que también está paseando, anda paseando por ahí. Bueno, les mandamos saludos a los que están grandes de vacaciones. a los dos que están de vacaciones. un beso grande. En las líneas telefónicas y redes sociales, Karina Hoy la Morocha Guevara. Y en los controles, nuestra operadora Lara. Nos gustan tus tatuajes, Alonso. Ahí estamos dando la bienvenida. Sigamos. Para comunicarse con nosotros pueden comunicarse a través de nuestras líneas telefónicas 4378-5545, 4378-5546, vía Facebook, Malvinas no te olvido. O nos podés bajar escuchando también en www.bcnradio.com.ar y bajando la aplicación TuneIn. Bueno, ahora un completísimo estado del tiempo. Nuestra chica del tiempo, si ustedes la vieran, se van La a ucraniana morir. del tiempo. La ucraniana del tiempo, modelo en Europa, modelo en Latinoamérica, modelo en Malvinas. Adelante. Mejor latinoamericana. La temperatura en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 17 grados centígrados, 71% la humedad y cuidado porque el domingo va a llover. O no, cuidado, disfrútenlo también. En nuestras Islas Malvinas, 8 grados centígrados y 89% la humedad. y el homenaje permanente a nuestros héroes caídos en defensa de la patria y a nuestros queridos amigos Héctor Fogonazo Pietri y Gustavo Antelo. Hoy nos visita un gran amigo de la casa. Ahí van estos laureles que hay que decirlos, cada vez más grandes, tenemos invitados mejores. Felicitaciones por el invitado de hoy. Muchas gracias. Él es licenciado en Ciencia Política y Magíster en Procesos de Integración Regional, ambos títulos obtenidos en la Universidad de Buenos Aires. Realizó cursos de posgrado y especialización en Planeamiento y Administración Estratégica también en UBA, asesor de la Cámara de Diputados de la Nación, profesor titular del Seminario en Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad en el Instituto de Capacitación Parlamentaria ICAP, integra la Secretaría de Profesionales de APL y su nombre es Gonzalo Bustos. Gonzalo, muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias a ustedes, linda la presentación, gracias. Yo le había dicho a Chiqui que diga menos cosas, pero se ve que tomó el trabajo de agarrar el libro y sacarlo, usted lo merece, los laureles que supuestamente uno acumuló. Así que bueno, muchas gracias por invitarme. Es una deuda que tenía hace ya tiempo con todo el equipo, por distintas relaciones que he tenido con cada uno. A Pato la conozco hace tanto tiempo, a Chiqui lo admiro muchísimo, igual que a Ricardo. Es un gusto y un honor estar acá, y a vos, Mariano, te he conocido a través de la película, ¿no? La película de Malvinas. Okay, claro. Volver a Malvinas. Así que bueno, es un placer, a todo el equipo ahí atrás en producción. Gracias por invitarme. A Karina Guevara. Pato lo conozco bastante. Aparte la conoces bastante. Pato también te conoce bastante Yo a vos, también así te que su conozco. columna va a arrancar así. A Gonzalo lo conozco porque compartimos juntos la Secretaría de Profesionales en APL, y cuando comencé a cursar la diplomatura elegí el Seminario de Relaciones Internacionales, donde Gonzalo es el profesor titular. Primero estuvimos con el doctor Domenech, fallecido, le mandamos de acá, bueno, nuestro respeto, y a él obviamente y a su familia. Luego lo empezó a acompañar la doctora Beatriz Pereira Irusta. Con ellos aprendimos, fundamentalmente con Gonzalo, que tiene una manera muy especial de explicar y de enseñarnos, aprendimos de verdad lo que es entender lecturas, por ejemplo, de la doctora María Cecilia Míguez, del doctor Rapoport, y poder comprender de esa manera la verdadera importancia que tiene la geopolítica en la historia del crecimiento de todos los países, donde todo se relaciona con todo y todos nos relacionamos con todos. Para sobrevivir en este mundo conflictivo es necesario interpretar las relaciones internacionales que en eje con los partidos políticos intervienen en los vaivenes de la conjunción económica, política y estratégica de una nación.
Respecto a la política exterior, tengo un apunte tomado de Gonzalo, donde nos enseñaba que hay 3 grandes aspectos, que son el económico, el político, diplomático y el estratégico, militar. Vivimos en un mundo multipolar, conflictivo y que se caracteriza por profundas crisis y asimetrías. Y desde 1983 se impuso la necesidad de revalorizar a nuestro país, a la Argentina como nación, y forjar un rol autónomo en el escenario internacional. Fundamentos imprescindibles para construir relaciones más igualitarias con todos los países y en especial con los de nuestra propia región. Son muchos y variados los episodios que interfieren en las relaciones entre las diferentes naciones, que tienen un movimiento pendular según los tiempos económicos, financieros y sociales. Entonces, aprovechando que lo tenemos acá al profesor, a mí todos esos títulos, para mí profesor es lo mejor, es un maestro, le podemos preguntar qué está ocurriendo hoy con las relaciones internacionales y en el orden de la política internacional particularmente. ¿Qué opinión te merece el discurso de Donald Trump del 19 de septiembre, por primera vez en el Congreso al mundo? Bueno, gracias por de nuevo tantas cosas lindas. Insisto, estoy de acuerdo con vos que ser profesor es lo más lindo de todo lo que he hecho y cada vez me gusta más. El discurso de Trump, bueno, en realidad el contexto es la ONU, ¿no? La Asamblea General de la Asamblea General de las Naciones Unidas se realiza anualmente en septiembre en Nueva York y es un momento donde se pone al día el estado del arte en términos de relaciones diplomáticas y demás. Se esperaba con bastante expectativa porque desde la asunción de Trump, desde el Brexit, ¿no? Este referéndum en Inglaterra para salir de Gran Bretaña para salir de la Unión Europea, demás resultados que van hacia una línea más demagógica, derechización de los electorados europeos y de las potencias desarrolladas. Bueno, se está mirando cómo hay una suerte de crisis, una crisis de las instituciones multilaterales, del principio multilateral incluso. El multilateralismo como principio ordenador del sistema internacional está en crisis. Hay otras alternativas. La ONU está en crisis. No sé si la ONU está en crisis, pero sí está con una ley, no diría legitimidad, pero su capacidad de imponer reglas que son acatadas por los jugadores internacionales sí está en crisis. Digo que la ONU no está en crisis porque sigue siendo una institución que muchos miran y que ante la ausencia de un liderazgo claro a nivel global por parte de Estados Unidos, que es el que ha jugado ese rol desde la Segunda Guerra Mundial, las instituciones multilaterales son como la única alternativa que aparece, siempre dependiendo de que haya nuevas potencias o potencias tradicionales que quieran ocupar ese rol. Hoy día, quien parece tratar de jugar ese rol y reemplazar a Estados Unidos en términos de líder del mundo libre, multilateral y demás, es el flamante presidente de Francia, Emmanuel Macron. También la primera ministra, la canciller de Alemania, Angela Merkel, que el domingo refrendó su mandato al frente de Alemania, pero con una elección muy desfavorable en términos del histórico, ¿no? Tiene que formar gobierno ahora y armar una coalición con menor cantidad de votos de la que se esperaba, con una extrema derecha muy fuerte. Entonces Merkel va a estar más atendiendo al factor doméstico que al plano internacional, como se esperaba que ella de alguna forma hiciera. Así que de alguna forma todos los países están volviéndose cada vez más hacia adentro, tienen que dedicar sus energías y su tiempo y sus recursos a resolver crisis políticas de índole doméstica, y no hay tantos jugadores que estén dispuestos a ocupar ese rol de, no digo hegemón, pero líder, ¿no? Que establece normas, que establece principios. Le vamos a dejar para otro momento del programa, pero estamos hablando de la ONU. Argentina tiene el reconocimiento a partir de 1965 de un conflicto de soberanía con Gran Bretaña a partir de la 2065. Todos los años, o la mayoría de los años, el Comité de Descolonización de la ONU ha sacado una resolución nueva. ¿De qué nos ha servido? Bueno, importante igual sostener ese reclamo en la ONU, es el órgano multilateral más importante que existe, es el lugar natural para llevar adelante estas cuestiones, no es el único en el cual se debería impulsar. El discurso de Michetti, fue la vicepresidenta en representación de la Argentina a defender los intereses argentinos, digamos, a la Asamblea, y su discurso tuvo un breve pasaje, bastante claro y explícito, pero breve, respecto a Malvinas. Reafirmó los derechos soberanos de la Argentina y mantuvo el histórico comportamiento argentino en relación a reclamar que en el seno de un órgano multilateral las dos partes se sienten a dialogar.
No obstante, su apuesta fue también diferenciarse de lo que era el gobierno anterior, marcando que ahora se generó un clima, ¿no? La frase que usó exactamente, creo que es, por acá la tengo, me armé un machiteto. Nuestro gobierno relanzó un nuevo clima con el Reino Unido y esperamos que esto ayude a sentarnos en la mesa y lograr resolver esta prolongada controversia de soberanía. Es un poco, no digo ingenuo, pero sí es bastante acotada la referencia a las variables complejas. Como mencionaba Pato, hay variables económicas, políticas, estratégicas que están en juego, y esa breve mención de un cambio en el clima de las relaciones bilaterales, como si fuera una oportunidad para generar un nuevo diálogo, parece bastante limitada. ¿Vos cómo lo decís este cambio de clima? Porque esto sería onda 1990 o 1970 prácticamente. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, el cambio de clima ya se intentó. Incluso dentro del propio gobierno actual se puede diferenciar, aunque en primera instancia, si uno indaga un poco más, tal vez no, entre la gestión de Malcorra, la primera canciller que tuvo este gobierno, que se fue hace poquito, hace un par de meses, y el sucesor, Faurier, que es un diplomático más de carrera. La primera etapa está marcada por un alto perfil, es una diplomacia de alto perfil que cambia con los principios que se impulsaban en la gestión anterior, pero de alto perfil. En cambio, esta es mucho más protocolar, con mayor prudencia, y uno puede pensar que están detrás de esos cambios tanto el hecho de que no salió bien la primera apuesta, ¿no? Quedó muy expuesto el gobierno en relación a la gestión de Malvinas, ¿no? Hay algunos temas que el gobierno en particular no ha podido manejar del todo bien, más allá de que uno pueda estar de desacuerdo con varios temas más. Hay un par de temas que se le han escapado un poco de las manos, y creo que han sido derechos humanos y Malvinas, básicamente. Y Malvinas, bueno, la tónica de este gobierno está marcada por la polémica en torno al comunicado conjunto, la declaración conjunta. Bueno, ahí vino todo el debate en términos de jurisprudencia, en términos entre jurisconsultos, respecto a si tenía valor vinculante una declaración, un comunicado supuestamente conjunto firmado por dos vicecancilleres. Me refiero al comunicado de septiembre del año 2016, ¿no? Que fue firmado en un momento en el que Malcorra no estaba en el país, que estaba haciendo otra gestión, vinculado también a su gira para obtener el apoyo para convertirse en la nueva secretaria general de la ONU, que no prosperó y de alguna forma generó las condiciones para su salida, ¿verdad? Ahora Faurier tiene otra política. Él estuvo su protagonismo en el caso Malvinas estuvo reducido hasta ahora a su participación en el Comité de Descolonización, comité que está dentro de la ONU, que gestiona los procesos de diálogo para que se supere la situación de colonialismo en los 17 enclaves coloniales que hoy día quedan, de los cuales 10 son de Gran Bretaña. Y la participación de Faurier repitió la postura histórica argentina, bajando toda la retórica de alto impacto y con bastantes, muy arriesgada que planteaba el gobierno anterior, pero manteniendo la posición histórica, que se reclama por un lado y al mismo tiempo se habilita un diálogo en términos más diplomáticos. Lo que planteó Faurier es que los kelpers no tenían que participar en la discusión. O sea, la posición oficial ahora está más emprolijada, no deja de estar vinculada. Tengo la declaración exacta de Faurier. Dijo: hechos históricos y argumentos jurídicos dan sustento al reclamo argentino. El principio de libre determinación infringe el derecho inalienable y preexistente del Estado argentino a preservar la integridad territorial de cualquier influencia externa. El principio de libre determinación, como todo principio, no es absoluto cuando quebranta la integridad territorial de los estados existentes, tal como ocurre en el caso de Malvinas. Por lo cual, esa es como una postura oficial que tenemos en términos de política de Estado. Y luego, respecto a los isleños, lo que manifestó fue: se necesitan negociaciones bilaterales entre Argentina y Reino Unido, aunque se respete y defienda el modo de vida de quienes viven en Malvinas. Esos son los intereses. Los intereses, no los deseos, ¿no? Lo que hablábamos en la previa, que es la postura de la contraparte, si se quiere. Por lo cual se ha ordenado un poquito la discusión, pero en realidad uno también puede pensar que, de nuevo, es por el fallido respecto a Malcorra o por los tiempos electorales, ¿no? Uno también puede creer que es eso lo que está detrás. Al mismo tiempo, se sigue adelante con la negociación respecto a lo que en la letra del comunicado de septiembre estaba establecido. Los 3 objetivos de ese comunicado era avanzar con lo que tiene que ver con establecimiento de vuelos comerciales,
el tema del reconocimiento de los cuerpos de los caídos, que avanzará por el lado con la participación de la Cruz Roja, y lo que tiene que ver con la remoción de todas las barreras, obstáculos al comercio y a los buenos términos del intercambio económico y demás. No me acuerdo la expresión exacta, pero tiene que ver básicamente con la eliminación de las sanciones económicas que impuso Argentina en 2011 a las empresas que estuvieran vinculadas comercialmente, económicamente, lo que fuera, con la explotación de los recursos ictícolas, hidrocarburíferos que hay en Malvinas. En tu opinión, ¿esto acerca o no acerca a una recuperación de Malvinas? Estos tres puntos. No, yo creo que en realidad la recuperación de Malvinas va a pasar por una apuesta estratégica de muy largo plazo y tiene que ver con, por un lado, eso lo tenía pensado como por la última respuesta, ¿no? ¿Qué hacer? Después podemos volver sobre eso, pero... A ver, me parece que lo que está ocurriendo todavía en los términos de este gobierno es reparación de daños respecto a lo hecho en el gobierno anterior. En su óptica, insisto, ¿no? En su óptica todavía están reparando lo que consideran daños en la relación diplomática, porque consideran que la prioridad es el recurso económico que está ahí disponible para las dos partes si se ponen de acuerdo. O sea, la prioridad me parece que hoy día es menos la recuperación de Malvinas que la de participar de una forma conjunta en una administración conjunta, con los términos que eso pueda conllevar en términos de interdependencia simétrica entre ambos países, y no tanto la recuperación. Entonces, si se posterga la recuperación con estas metas, no lo sé. Lo que es cierto es que mientras el gobierno mantenga la postura que ha tenido históricamente Argentina de reclamar año a año, para entender que el diálogo tiene que ser bilateral y no considerando los deseos sino los intereses de los isleños, y se sigan construyendo alianzas y demás para poder generar un cambio de posición, se puede mantener vivo ese reclamo. Después dependerá de gobiernos tal vez de otro tinte político. Yo no quiero suponer que detrás de esto está la intención de no recuperarlas. Lo que sí creo es que hay una prioridad diferenciada entre, insisto, explotar de forma conjunta, una suerte de administración conjunta de los recursos estratégicos que hay en Malvinas, y por otro lado el reclamo. ¿Qué es lo que está detrás en términos de ideas, detrás de la fórmula de soberanía, esta fórmula que se incorporó en el 89, que es el paraguas, ¿no? El paraguas de la soberanía? Vamos a discutir un montón de cosas y nada de esas discusiones suponen un cambio en la postura de soberanía. Por lo cual no cambia el reclamo histórico. Simplemente se pone en veremos, se pone en suspenso. Y eso supone perder la capacidad de recuperarlo, no, pero sin duda le quitamos una densidad al reclamo, perdemos la oportunidad de trabajar sobre las alianzas. El Brexit abre una buena oportunidad en ese sentido. Una de las cosas, en la semana previa, por supuesto, Chiqui se tomó el trabajo de decirme un poquito para dónde podían llegar las preguntas, lo confieso. Y bueno, uno se pone a indagar. Y una de las preguntas que tenía el Chiqui era básicamente si el Brexit es una oportunidad o no. Y bueno, haciendo ese trabajo, que tal vez lo quieren dejar para después de la pausa. No, tenemos 4 minutos todavía, así que adelante. Bien, el tema es un sí y un no, ¿no? Hay que diferenciar. Tal vez podemos pensar en qué aspectos sí, después del corte, pero en qué aspectos no tanto, podríamos adelantarlo. En términos, lo que se plantea, la otra vez se lo preguntaron a Fernando, ¿no? A Fernando González, que vino la semana pasada. Le preguntaron si es lo mismo la situación económica respecto a los enclaves de Gran Bretaña, que tiene Gran Bretaña en el Caribe o en las islas. Y definitivamente, en el punto de vista económico, no. En el punto de vista económico, los enclaves que hay en el Caribe dependen el 30% de su presupuesto depende de la ayuda de la Unión Europea. Por lo cual, que desaparezca esa ayuda es muy importante. Se va a reducir sensiblemente la capacidad de Gran Bretaña de mantener esos mandatos sin dedicar más recursos, lo que implica necesariamente, en términos sistémicos, dedicar menos recursos de lo que dedican en términos domésticos, por lo cual puede llevar a un ajuste y demás, y eso se traduce en costos políticos. En fin, a eso se refería Fernando cuando decía aumentemos los costos económicos de la ocupación. Bueno, el 30%, insisto, de los recursos dedicados al Caribe, a los enclaves en el Caribe, dependen de la Unión Europea. En cambio, en Malvinas eso no llega ni al 10%. Son 10 millones de libras en 10 años. O sea, 1 millón de libras anuales es muy poco. Realmente es muy poco. Así que uno puede ver desde ahí que no va a haber gran diferencia. Lo que sí,
Hay una diferencia en términos de comercio. El comercio de Malvinas es muy dependiente de la Unión Europea. Los compradores, el 80% de los compradores de la Unión Europea, de los productos que producen Malvinas son vendidos a los países europeos. El principal producto es todo lo que tiene que ver con la industria agrícola, con pescado, pero también hay lana y carne y bueno, hidrocarburíferos sobre todo, pero eso es más una proyección hacia largo plazo. Lo principal es pescado y lana. Y lana, exactamente. Con lana no habría tanto problema, no tienen cupos, hay toda una serie de cuestiones en términos de negociaciones internacionales en estos ámbitos que tiene con los cupos, los aranceles. Si uno graba un producto, si uno pone una especie de impuesto a la importación, se vuelve más oneroso y entonces se vuelve menos competitivo y el exportador, en este caso Malvinas, debe encontrar un nuevo destino. Bueno, en ese sentido ya hubo se citaron a los miembros de la Asamblea Legislativa de Malvinas, no a todos, algunos, al Parlamento británico hace cosa de un par de semanas y les preguntaron, ¿el Brexit es una oportunidad o no? ¿Los impacta económicamente? Y el representante de la Asamblea malvinense, Summers. Creo que fue Edwards. Creo que fue Edwards. Ahora te digo exactamente el nombre de pila, lo tengo por algún lado, pero el apellido era Edwards. Dijo, no le encontramos ninguna ventaja política todavía. La verdad que no. Podemos reemplazar los compradores, pero vamos a perder capacidad de precio. Podemos mandar nuestro pescado más a Inglaterra, a Japón y a Estados Unidos, pero va a bajar el precio. Por lo cual, en términos de comercio, lo que están buscando es lograr un tratado de libre comercio con la Unión Europea. O sea, que todos los territorios ultramarítimos de Gran Bretaña logren un TLC, un tratado de libre comercio, para que esto no ocurra, ¿no? Como nosotros, en un punto, que estamos buscando ese tratado de libre comercio. Quédense ahí. En un ratito vamos a hacer esta pausa. Cuando volvemos vamos a seguir hablando con Gonzalo y vamos a quizás poder hacer algunas hipótesis de qué hacer, cómo recuperar nuestras Islas Malvinas. Pausa y ya volvemos. Yo acá tengo en mis manos un libro que es un golazo. Estoy hablando de Inserción Estratégica Suramericana, Alcances y Límites de los Intereses Conjuntos en América del Sur, 1985-2015, de Gonzalo Bustos. Nuestro invitado del día de hoy. ¿Dónde conseguimos este libro? Bueno, muchas gracias por mencionarlo. La avenida Corrientes, están cerca, los legislativos la tienen a un tiro. La librería... ¿Qué pasa? No me acuerdo, ni siquiera que lo íbamos a mencionar. Es la editorial Eudeva, sí. Todo lo que distribuye Eudeva, sí. Que no están en todas las librerías, pero están bastantes. Losada lo van a encontrar, librería Santa Fe lo van a encontrar, librería Hernández lo van a encontrar. Jenny no creo. No. ¿Pero metiste 3 o 4 ya? Hay 2 o 3 más, pero no me las acuerdo ahora. En un ratito tal vez les digo. Igual gracias por el chivo, la verdad. No, por favor. Si no nos llaman acá a la radio y nosotros se los traemos acá. Sí, ni hablar. Se los entregamos. Había quedado, tenemos que terminar con una pregunta con el Brexit. Entonces estabas viendo... ventajas, desventajas para exactamente. Bueno, en términos de, como les decía, en términos económicos, de sustento económico, la falta de apoyo de la Unión Europea no va a significar gran pérdida en las Malvinas. En términos de comercio sí se les puede complicar, pero pueden en todo caso perder capacidad de precio, pueden encontrar nuevos compradores. Les dije Japón, me equivoqué, era China, pero es lo mismo. Lo que quiero decir es que pueden derivar las compras a otro lado, las ventas a otro lado. El punto es que lo que están planteando es levantar el perfil, ¿no? Esto también es producto de la gestión de Cameron en su momento, que levantó mucho el perfil de los Kelpers para responderle al perfil también alto que había planteado el gobierno de Cristina Fernández. Y lo que plantean los Kelpers concretamente es que tal vez debieran tener una representación en las negociaciones del Brexit. El Brexit se negocia desde hace ya varios meses. Hay un equipo, una especie de suerte de ministerio en Gran Bretaña dedicado exclusivamente al Brexit, pero en el medio hubo un cambio de gobierno, ¿no? Se pasó del gobierno de Cameron, se pasó al gobierno de Theresa May, y eso retrasa todas las discusiones y demás. Entonces los propios Kelpers plantearon, Edwards mencionó que tal vez debería haber una representación de los Kelpers o de los territorios ultramarinos, pero fuertemente vinculados a los Kelpers, en las negociaciones del Brexit, justamente para que, como les digo, se generen las posibilidades, las condiciones para un tratado de libre comercio con los territorios ultramarinos. Ahí Argentina debería estar, ¿no? Pensando en evitar esto, de alguna forma. Porque forma parte de hacer más caros los costos de sostener la ocupación. ¿Podría negociar Argentina en el Tratado de Libre Comercio que está negociando con la Unión Europea este tema? Bueno, esa es una de las 2-3 alternativas que yo había traído. Después podemos volver sobre eso. Pero sí, se podría incorporar, no como una cláusula explícita de ninguna manera, pero
la discusión por los apoyos y de la Unión Europea, ya sin Gran Bretaña, respecto a Malvinas, puede incluir el capítulo de evitar que esto avance, ¿no? Eso es una forma de avanzar. Y lo otro es, en última instancia, este impacto económico en términos de comercio, ¿va a ser suficiente para volver oneroso el mantenimiento? Yo diría que no. En términos estratégicos, más que económicos, la ocupación sigue siendo fundamental para los intereses británicos, más allá de que no sean la potencia que fueron, sigue siendo su principal enclave militar fuera de su territorio. Es además muy auspicioso lo que tiene que ver con la explotación hidrocarburífera, que es muy cara. Poner en marcha la Sea Lion, como se llama la plataforma que encontraron en 2011 esta empresa Rockhopper, que se calcula que hay, no sé, 700 millones de barriles. Sí, 700 millones. 700 millones de barriles son alrededor de 1.500 millones de dólares. La empresa está en condiciones de poner alrededor de 800, está buscando el resto y es el gobierno británico el que le va a dar el resto. Entonces, si el gobierno británico... en caso que se decida avanzar en eso, la otra alternativa a avanzar en Malvinas es una plataforma que está en México, ¿no? Y es mucho más barata porque es zonas menos profundas y demás. Es más conveniente en términos técnicos avanzar en esa explotación. Pero como fuera, la negociación entre las empresas hidrocarburíferas y Gran Bretaña para aportar 800 millones de dólares está, por lo cual evidentemente impacto económico lo pueden absorber. Ahora, en cuanto al impacto político es otra cosa. La salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea abre una serie de posibilidades, siempre y cuando se avance en una estrategia de bilateralización desde parte de Argentina, ¿no? Hay que dividir y vencer, básicamente. Eso que ha hecho también Inglaterra, bueno, o Gran Bretaña debería hacerlo también Argentina y avanzar sobre todo con los países con los cuales tienen una agenda común. La otra vez se habló bastante de Gibraltar acá. Bueno, España es probablemente el candidato ideal para funcionar como embajador de los intereses argentinos ante el resto de los países de la Unión Europea. España tiene una buena posición en la Unión Europea, sobre todo, aunque ahora está muy volcado a su conflicto vinculado a Cataluña y demás, pero tiene un interés bien concreto, aunque se ha logrado una suerte de administración conjunta en Gibraltar, no como la que desearían los españoles, pero bastante más lograda que la que se proyecta en Malvinas. Sería una buena alternativa a arrancar desde ahí. Un paso muy importante, digamos. Una administración en conjunto es un gran paso, digamos, para los españoles, cosa que nosotros anhelamos al menos. Claro, bueno, es que si se avanza, se va a avanzar por ahí. Si, hay que mirar los ejemplos y hay muy pocos, y Hong Kong es probablemente el principal, y estamos hablando de una sesión que tomó 100 años. Hay que pensar en términos de paciencia china en esos términos. Pero en el medio hay que tener una política de Estado bastante sostenida, y lo que dio la impresión en el último, sobre todo en el mandato de Malcorra, no tanto ahora, es que esa política de Estado era mucho más frágil de lo que uno pensaba, ¿verdad? Que era bastante más partidaria que de Estado. Eso respecto al Brexit. ¿Cuál es difícil la pregunta que te voy a hacer porque se me acaba de ocurrir mientras vos vas hablando mucha información. ¿Cuál es la importancia para China de su comercio con Gran Bretaña? Porque para nosotros China es nuestro segundo socio comercial, entonces yo estaba pensando que quizás China nos apoya en el tema Malvinas, pero si se podría ir por ese lado. Bueno, es una buena pregunta. Yo no tengo el dato de cuánto comercio es, qué prioridad tiene Gran Bretaña en el comercio chino, si es superavitario y demás, esas cosas. Lo que está claro es que en el momento que, o sea, un vector bien importante detrás del Brexit, aunque es una decisión del electorado británico basado en múltiples variables, es la presencia de la gravitación cada vez mayor de China en el mercado inglés, o sea, como plaza financiera, como socio y demás. O sea, uno lo considera una variable, como que la alianza entre Gran Bretaña y Estados Unidos en última instancia estaba en riesgo, no solamente con el continente. De todos modos, me parece que China va a tener una postura muy prudente, tanto para Argentina como para Inglaterra. Los tiempos que acepta China, que asumió respecto a Hong Kong, se los va a imponer a los demás, por lo cual también yo tamizaría la expectativa respecto a un apoyo chino para la parte argentina, tenga o no tenga ese vínculo con Gran Bretaña.
de todos modos es un emplazamiento geoestratégico en términos militares, Malvinas, por lo cual eso puede ser un interés de Gran Bretaña, puede ser de China, puede ser debilitar esa posición, de que responde a las potencias tradicionales, occidentales y demás. Recordemos la polémica que se armó en la Argentina respecto a la instalación de una base de observación. Observatorio profundo. Exactamente, del espacio exterior profundo en Neuquén, y hay una en Malargüe, Mendoza, por la Unión Europea, y se generó un caos en términos de polémica. Bueno, evidentemente hay una disputa, y probablemente nosotros, en tanto periferia de este nuevo orden internacional, nos llevemos la peor parte, ¿no? Lo peor que podría ocurrir es que nos volvamos escenario de vuelta de disputas entre potencias, ¿no? Eso es algo que puede llegar a pasar en Venezuela, no tanto en Argentina, pero que las bases militares, ya vienen comete el furcio de decirle bases militares, como decían los medios, las bases aeroespaciales nos dieron una suerte de preámbulo de eso. Por lo cual uno cree que los intereses geoestratégicos de China respecto a Inglaterra y Malvinas pueden llegar a debilitarse, a plantearse en términos de ponerle un coto, ¿verdad? Fue el propio Estados Unidos el que le pidió en su momento, en la Segunda Guerra Mundial, el que le exigió a Inglaterra que avanzara con el proceso de descolonización. Le exigió y además apoyó a los movimientos de autodeterminación. Fue el propio Estados Unidos. Hoy está en otro interés internacional, pero China puede tener una postura semejante. Siempre con sus tiempos, que son mucho más lentos que los nuestros. Viniendo un poquito más para acá, digamos, ¿no? En el gobierno anterior, Argentina lo que había logrado era regionalizar el conflicto. ¿Sí? Sí. Hoy, ¿en qué condiciones está a través del Mercosur y UNASUR? Bueno, en realidad, hasta no solo la causa Malvinas no parece tener una impronta regional, sino que la región misma se ha deslechado, ¿no? En zona de paz y cooperación le habían puesto, ¿no? Bueno, tiene un estatus de zona de paz y cooperación, que es algo bastante admirable desde de los últimos conflictos. Ha habido poca guerra entre estados en América Latina. Históricamente, ese es un tema de investigación, incluso en quienes se dedican a estudiar la historia de los estados. La guerra en Europa ha sido fundamental para explicar la formación de los estados. En cambio, la guerra entre estados en América Latina no es tan importante. Es más bien la guerra interna, la guerra civil, o la guerra de secesiones, o en fin, es ese tipo de conflicto bélico el que ha marcado la historia de los países latinoamericanos. El estatus de zona de paz y cooperación es muy importante, favorece por supuesto el desarrollo, el comercio y además el mantenimiento de democracias, porque debilita las hipótesis de conflicto. Pero detrás de eso hay un dato más estructural, más sistémico, más global, que tiene que ver con el hecho de que no somos una zona geoestratégicamente vital para ninguna potencia. De a poco nos vamos volviendo a partir de, en los años de la primera década del siglo XXI, a partir de la soja, después aparece el litio, el agua para la próxima. Bueno, en fin, eso nos vuelve a poner en el centro de la escena y reintroduce la disputa, pero históricamente estuvimos alineados en el eje occidental en la Guerra Fría, después vino un mundo más unipolar, por lo cual eso no estuvo tanto en disputa. Ahora aparece China de un lado, Rusia del otro, Estados Unidos en el medio. Bueno, eso introduce dinámicas conflictivas que a largo plazo pueden generar conflicto a nivel regional. Entonces, zona de paz de cooperación en realidad también tiene que ver con nuestro lugar periférico en el mundo y con el hecho de que no había conflictos entre potencias que se tradujeran en conflicto entre países periféricos en América Latina. Si en la medida que, por ejemplo, si Argentina seguía con su acercamiento con China y tal vez Brasil firmaba con la Unión Europea, son todas hipótesis. Eso podía introducir una dinámica conflictiva en el mediano plazo de vuelta entre Argentina y Brasil o entre otros países. Ahora parece más difícil eso. Pero el mundo se está volviendo más geopolíticamente riesgoso. Si hubiésemos entrado en los BRICS, por ejemplo. Si hubiésemos entrado en los BRICS, tal vez eso no habría sido tan políticamente vinculante, más bien económicamente, pero se iniciaba un proceso. Si entrábamos en los BRICS, igual realmente nunca tuvimos chance de entrar a los BRICS. Pero el acuerdo, en mi opinión, pero la asociación estratégica con China se firmó, más allá de los BRICS, en 2015 se firmó. Alianza Estratégica Integral. Exactamente, pues tienen esos nombres los chinos y para sus alianzas. Eso se firmó y efectivamente generó, de hecho, la firma de ese acuerdo fue la semana siguiente de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó tratar el tema de los fondos buitre. Que era la última opción, la última carta de la Argentina para evitar el default técnico y tener que hacer lo que eventualmente haría con otros tiempos y con otras formas. Pero esa fue la última carta. ¿Qué pasa al mes siguiente? Aunque ya estaba
previsto el acuerdo, pero también estaba bastante previsto que se le iba a complicar a Argentina con Estados Unidos, fue a firmar con China. Entonces, y después se acercó mucho más a Rusia. Eso también estuvo detrás del acercamiento. O sea, la estrategia de Argentina en el gobierno de Cristina Fernández, después de que en 2005 se otorgan por 25 años cuotas para pesca, licencias de pesca en Malvinas de forma unilateral por parte del gobierno británico, es romper los acuerdos que había firmados en el 98 y demás, todos los acuerdos que había firmado el menemismo, y avanzar en una postura más de reclamar en los foros multilaterales, regionalizar en la segunda postura, volverlo un interés de todos, porque en la medida en que se profundizara la militarización que proponía Gran Bretaña, se ponía en riesgo la zona de paz y cooperación para todos los países. Efectivamente, se prendió esa hipótesis. Uno lo podía ver en los libros blancos de defensa de algunos países, como el de Uruguay, y prendió. No obstante, la manifestación más clara fue cuando en 2012 se estableció la postura común de evitar que los barcos que venían desde Malvinas atracaran. Eso, como ustedes dijeron, era difícil de aplicación, pero significó un cimbronazo en la relación bilateral. De hecho, yo les traje, no lo vamos a poder mostrar porque es una imagen muy chiquitita, pero es un trabajo de un especialista en defensa llamado Daniel Blinder, que ha hecho una ponencia sobre una serie de papers sobre geopolítica del conocimiento y cómo está geopolíticamente determinada la capacidad de elaborar conocimiento y licencias de todo lo que tiene con ciencia y tecnología, y el comercio de ciencia y tecnología está marcado por esta geopolítica, por lo cual los países más desarrollados fomentan la importación de tecnología y desalientan la exportación de tecnología sensible. Bueno, Gran Bretaña ha sido el primer país históricamente que ha impulsado eso desde el siglo XVII, siglo XVIII, que avanza en esa lógica, ¿no? Fomentar la importación de tecnología y evitar la exportación. Bueno, tiene un sistema de régimen de otorgamiento de licencias para material sensible, ¿no? Porque se puede producir desde drogas hasta material para tortura a elementos bélicos. Las licencias que se le otorgaron a los exportadores británicos para mandar a Argentina venían sosteniéndose en torno a 70, 80 licencias anualmente, y en 2012, después de esta decisión conjunta a nivel regional, ni hablar de la ley de 2011 que establece las sanciones para las empresas que participan de alguna forma conjuntamente con la explotación de los recursos en Malvinas, las licencias caen de forma abrupta. Son estos indicadores los que nos permiten realmente ver que ahí hubo un cambio en la relación. Ese cambio se dio sobre todo en 2012, no se dio antes. Yo se los muestro a ustedes, pero acá lo que ven es claramente cómo caen abruptamente las licencias, sí, y los rechazos, que también es una métrica que se puede obtener, porque esto es una información disponible, aumentan de forma exponencial. Estos aumentan y todo lo demás cae. Y eso implica un cambio en el estatus de la relación bilateral. Argentina, como les decía, tiene esta cuádruple estrategia que era regionalizar, aumentarlo, levantar el perfil en los foros multilaterales, buscar una nueva serie de alianzas estratégicas con potencias como Rusia y China, que es diversificar el patrón de inserción internacional. Eso también encendió muchísimas alarmas, y de alguna forma legitimó los exabruptos o las reacciones exageradas de parte de Gran Bretaña, que no sé en cuánto porcentaje aumentó el gasto militar dedicado a Malvinas, estableció un nuevo programa, mandó un destructor anual, ¿se acuerdan? Eso fue por 2012, sí. Se mantuvo hasta entonces, y todas las reuniones que tenía Argentina con Putin servían de excusa para decir, aumentó el riesgo geopolítico en la Argentina seriamente. Gran Bretaña también tuvo una cuádruple estrategia. Por un lado, levantar el perfil de los kelpers, a gobernar la hipótesis de autodeterminación bajo la idea de que un plan B, en caso de que perder el debate global por la soberanía, era que ellos se autodeterminaran y directamente se separaran. Ese plan está. Ahí vinieron todos los referéndums que tenían. La modificación de la Constitución ya estaba, pero era reciente, 2008, si mal no recuerdo. Pero después vinieron los referéndums. Ese fue un acuerdo, una estrategia. Otra fue bilateralizar las relaciones en la región, tratar de milar el conflicto, el consenso que había en América del Sur. No le fue tan bien con Perú, con Chile tienen sus relaciones, hay una especie de complejo militar industrial que están vinculadas a ambas élites, pero con Perú no le fue tan bien, y Perú era de la Alianza del Pacífico, por lo cual significó un buen freno. Le fue mejor en el Caribe, en el CARICOM logró que se mantuviera una postura más en línea con lo que planteaba Gran Bretaña. Otra era seducir al hegemón global. Estados Unidos le ofrecía participar en la explotación conjunta de los recursos petrolíferos que se presentaban como tan atractivos en Gran Bretaña. Eso parece más desinflado hoy día porque Estados Unidos tiene un potencial hidrocarburífero inusitado a partir de la puesta en valor de sus pozos no convencionales, así que se ha vuelto más hacia adentro, pero eso estuvo. Así que, bueno, se jugaron varias estrategias.
y tal vez me olvide alguna. Y después vino este cambio de clima, ¿no?, que mencionábamos al principio. Y uno puede ver de nuevo las mismas métricas que señala este muchacho, este investigador Daniel Binder, es que ya se están restableciendo las licencias, ¿sí? Hubo alrededor de 15 en 2015 y ya en 2016 alrededor de 40. Se han triplicado o duplicado fácil, por lo cual este clima parece favorecer, con la fórmula de paraguas para la discusión de soberanía, el restablecimiento de relaciones comerciales y económicas, que también es un interés de Gran Bretaña más allá de la disputa. Sí, uno de los mayores índices, digamos, lo que decías vos recién, o reflejos, es que en el tratado que se hizo el año pasado, son 3 puntos. Pero uno de los puntos era eliminar las restricciones que había impuesto el gobierno anterior. O sea que lo que para muchos parece poca cosa, a ellos les molesta, porque de 3 puntos, uno de esos es quitar estas restricciones. Significa que, viste que nosotros a veces pensamos, bueno, pues son tonterías para ellos, es una potencia, pero parece que molesta bastante. Bueno, sí, es que tiene implicancias económicas muy fuertes. O sea, no hay seguridad jurídica. ¿Vieron la seguridad jurídica? Nos pasamos hablando, no llegan las inversiones. Bueno, lo mismo le pasa a Malvinas. No va a haber verdaderas... ¿Cómo se ponen 800 millones de dólares si está la posibilidad de que Argentina, con legítimo reclamo, se posicione y haga avance en términos de denuncias porque se violan tratados, porque las empresas que se acercan a... Tampoco es viable en términos económicos avanzar en la explotación hidrocarburífera de Malvinas sin tener un entramado económico, político y legal en la Argentina, o sea, que acompañe. Entonces, en la medida en que eso sea inviable, la seguridad jurídica de las inversiones, la seguridad política, se mide esto del riesgo político, se mide cada vez más, es muy alto, entonces las inversiones no avanzan, y en términos de intereses económicos, puramente hablando, la posición de Gran Bretaña sí se ve debilitada. Es así, la ley concretamente es la ley 26.659 de marzo de 2011, establece concretamente que se prohíbe a toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, que realice o se encuentre autorizada a realizar actividades en la República Argentina y sus accionistas a desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental, tener participación directa o indirecta en personas jurídicas que desarrollan actividades en la plataforma, o contratar y efectuar actividades hidrocarburíferas, transacciones, todo lo que tiene con los servicios asociados a la explotación en la plataforma. O sea, está bastante blindado el tema de la explotación hidrocarburífera, que es la nueva frontera que se imaginan en Gran Bretaña y en Malvinas, ¿no? Los kelpers. Entonces sí, está entre sus intereses definitivamente avanzar en eso. De todos modos, los kelpers se quejaron ahora, después de la exposición de Faurier en junio en el Comité de Descolonización, se quejaron porque Argentina incumplió su parte del acuerdo. Esto también repone el debate acerca de si era vinculante o no. Por lo menos en la opinión de los malvinenses sí lo es, también en la de varios jurisconsultos argentinos, y lo que plantean es: Argentina incumplió, así que vamos a buscar alternativas, no nos dan los vuelos comerciales, vamos a buscar con Brasil, con Chile. Eso es preocupante, hay que tener cuidado, hay que tratar de trabajar las relaciones regionales para que eso no prospere. En lo único que se avanzó de lo establecido en el acuerdo, en la identificación de los cuerpos, la Cruz Roja hace poco sacó el informe, son 121 soldados en vez de 123 como se creía. No está bien claro qué ocurrió con esa desinformación, pero eso es lo único que avanza. Entonces lo que plantearon es: Argentina no avanza, vamos a ir por otras, estamos legitimados para avanzar por otras alternativas. Ahora, de acuerdo al índice que mostraste, digamos que se quitaron parte de esa restricción del año pasado. La ley no. La ley no. No, la ley va a ser un debate tremendo cuando se va a ir. Tratarse en el Congreso. Se tiene que tratar en el Congreso, se tiene que estar con otra mayoría política. Hay que ver cómo se logra esa mayoría política, en qué contexto, pero indudablemente es la apuesta de máxima del gobierno. O sea, en la medida en que no pueda garantizar la remoción de esa barrera, la regional, la de los puertos, no anclar, eso ya se cayó por desetudo, digamos, por falta de uso, por falta de aplicación y falta de consenso. Exacto. Este tipo de barreras ya se ponen, son más delicadas, y evidentemente el costo político que puede llegar a pagar el gobierno en querer avanzar en la derogación de esta norma o la modificación sería muy alto. Se ha atrevido a hacerlo, pero evidentemente acusó recibo el electorado. Hay varios aspectos que uno no puede estar de acuerdo con el gobierno, pero que uno luego ve que no ha cambiado demasiado la opinión del electorado, siguen teniendo éxitos o resultados favorables. Bueno, en Malvinas, por las encuestas y demás, parecía que sí realmente tocaba el amor propio del pueblo argentino, y se resentía el apoyo del electorado. Bueno, entonces evidentemente va a haber muchas precauciones antes de avanzar, y probablemente Argentina tenga que obtener más económicamente a cambio para animarse a hacer ese costo político.
Perfecto. El otro día le preguntábamos a Fernando, la última pregunta que le hicimos fue, ¿cómo recuperaríamos Malvinas? Y bueno, ahora te lo queremos hacer a vos. Sabemos que hay que continuar, obviamente, denunciando en Naciones Unidas y a través del Comité de Descolonización todos los años como corresponde, lo que apuntaba Mariano desde un principio. ¿Cuál sería el segundo paso? Bueno, no es solo segundo, sino paralelo, ¿no? Son todos pasos paralelos. Además, ese paso lo hace este gobierno. Y sin embargo, uno puede creer que no está entre sus objetivos avanzar definitivamente en una agenda de cesión de soberanía o de administración conjunta. Lo que mencionaba Fernando la semana pasada, lo hago propio también, ¿no? Esto de la verdad de perogrullo decir tiene que haber una política de Estado, ¿no? Tiene que haber una política de Estado que trascienda los partidos políticos y demás. Uno puede estar de desacuerdo con el estilo, la forma de confrontación que propuso el gobierno anterior en términos de Malvinas, incluso porque no fue tan productivo en términos de la negociación. Pero había ahí un legítimo reclamo, ¿no? Evidentemente, Gran Bretaña había roto los acuerdos establecidos en los años 90, donde había un clima de confianza y demás. Así que me parece que lo primero que hay que hacer es tratar de recuperar esa política de Estado, pero asumiendo los tiempos. La verdad es que Argentina, probablemente nuestros hijos terminen tal vez de ver una solución más cercana en el tiempo, nosotros no, pero hay que seguir trabajando todos los años para lograrlo. Hay que construir redes. Hoy vivimos un mundo que ya no es tan estadocéntrico, definitivamente es post-estadocéntrico, aunque los estados sigan siendo el principal articulador de las demandas sociales y de los cambios institucionales y en fin, del motor de la historia. Hoy en día vivimos más un mundo de redes, o de forma simultánea un mundo de redes, interdependencia asimétrica, compleja, como se le quiera llamar, redes comerciales sobre todas las cosas, redes financieras sobre todas las cosas en realidad, y redes diplomáticas y demás. Argentina debe trabajar entonces en la construcción de redes, y hay posibilidades de trabajar no solo a nivel regional. La apuesta regional fue muy interesante y sirvió, de todos modos, la propia región, como les decía, está deshilachada, pero hay que trabajar sobre todo en Gran Bretaña. O sea, Argentina debería tener un foco muy fuerte en generar un consenso en Gran Bretaña, y eso el gobierno anterior no lo hizo para nada. O sea, la retórica era tan confrontacional que para cualquier gobierno conservador en Gran Bretaña, de elevar el reclamo o la postura de no vamos a resignar nuestra postura, pagaba en términos electorales. A Cameron le sirvió. De hecho, su gran error fue avanzar en el Brexit, porque pensaba que le servía para el interés nacional, ¿no? Se escudó ahí y terminó perdiendo todo su gobierno. Pero lo cierto es que hay posibilidades. Ustedes saben, está Jeremy Corbyn ahí como titular del Partido Laboral. Le costó muchísimo en términos políticos después de haber dicho que se podía llegar a una solución conjunta, que la Bretaña no tendría que haber hecho la guerra, pero está ese margen. Argentina tendría que trabajar en algo que se llama diplomacia pública, que es la construcción de consensos más allá de sus fronteras, ganarse los corazones y las mentes de los demás países, no solo a nivel regional, sino en Gran Bretaña, trabajando para, en caso que sea un gobierno laborista de Corbyn, apoyarlo para que sus costos políticos no sean tan grandes en caso de apoyar la postura argentina. Gonzalo, muchísimas gracias por estar acá. Les vuelvo a recomendar este libro que es buenísimo, Inserción Estratégica Suramericana, de Gonzalo Bustos, y nos está escuchando alguien desde Roma, un tal Ricardo Daera, al que le mandamos un fuerte abrazo, y bueno, que vaya y que le pida al Papa por Malvinas. Tenemos al Papa, usémoslo, muchachos, si podemos. Muchísimas gracias, Gonzalo. Se tiene que venir el segundo libro entonces ahora. Bueno, va a tardar un par de años. Para poder explicar todo esto. Tenemos que salir corriendo, pero quiero comprometerte una vez más antes de fin de año. Queremos desarrollar esto de qué hacer. Bueno, dale, podemos pensarlo. Gracias, Gonzalo. Gracias a ustedes. Gracias. Buen fin de semana para Hasta todos. el próximo viernes, 14 horas. Qué lindo que es estar en la tierra después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez después de estar tan enfermo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo, y merecen reyes los ojos, ojos, ojos.